Con mucho orgullo y cariño, un compañero que lo conocíamos desde hace mucho tiempo en la universidad. Precisamente coincidimos en el Consejo General de Estudiantes en una ocasión en que participamos como miembros de ese consejo cuando éramos apenas todavía casi adolescentes. Así que desde entonces casi no lo había visto. Cuando nos volvimos a encontrar hace 2 semanas, pues tuvimos como 2 horas hablando de todo ese tiempo. En ese tiempo él estaba el presidente del Consejo General de Estudiantes y yo estaba de la FUPI, como presidente de la FUPI en ese año 74-75, y yo estaba ingresando como representante de la facultad de la Escuela Graduada de Planificación, cuando tú eras presidente del Consejo de Estudiantes de la facultad de Planificación, y ahí estuvimos compartiendo durante ese año. Entonces casi no habíamos tenido mucha comunicación. Nos dio mucha alegría encontrarlo de nuevo en estas luchas y con un proyecto tan importante como el de la deuda ociosa, que es el libro que hoy vamos a presentar. La deuda ociosa y la descolonización de Puerto Rico. Un libro necesario, importantísimo en este momento de nuestra historia. De que yo tan pronto me enteré que había publicado ese libro, hice lo indecible por comunicarme con él y traerle este libro aquí de inmediato y discutirlo con usted. Sí, Arnaldo, muchas gracias a la Librería Mágica por esta oportunidad que me brindas de hacer esta presentación. Muchas gracias al público asistente. Veo caras de muchos amigos que nos produce una inmensa alegría verlos aquí. Para hacer esta presentación podría abordar distintas formas y maneras. Quiero decirles que una forma de resumir y abordar el libro es: el libro tiene historia y proceso, aun cuando también contiene tópicos como un pensamiento crítico nacional, que está presente en todos los ensayos del libro. Es el método mediante el cual analizamos los problemas de las relaciones, de los fenómenos concretos de la realidad puertorriqueña y su relación con la totalidad. Está su relación con la moral, con la historia. Así que en esa relación de historia y proceso vamos a comenzar con algo anecdótico que le comentaba a Arnaldo, que yo me crié en Santa Rita, en la esquina calle Macao 998, esquina Amalia Marín, al lado del colmado La Patria de Don Rafa, de niño. Y así que desde los 5 o 6 años me considero universitario, porque participamos en todos los motines de la década de los 60 con mis amigos de Santa Rita. Cuando tenían esas protestas, pues nosotros, los jóvenes, los muchachos, participábamos con los estudiantes. Incluso habían bandos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, en ocasiones, en las actividades que hacíamos. Pero también en esa época, estas actividades mágicas, en honor a la librería, porque nos rememora los tiempos de la niñez, cuando íbamos a los cines de aquí, de la Ponce de León y áreas aledañas, el Cine Victoria, el Paradise, y allá el Atenas, en la calle de Diego. Y yo de niño recuerdo cuando veíamos una película que nos entusiasmaba y salíamos corriendo del cine con un ímpetu y una velocidad increíble para llegar a nuestra casa, inspirado por alguna película que viéramos. Así que decía un pensador griego que
el agua, el río es el mismo, pero el agua y el cauce cambian, pero sigue siendo el mismo río. Así que somos los mismos, pero cambiamos también constantemente. Y recuerdo también la escuela, y aquí tengo un compañero que estábamos hablando, Eric Landrón, que estudiamos la escuela elemental, aquí cerquita, en Capetillo, en la Luis Muñoz Rivera, escuela elemental, y ahí estudiábamos con los niños del Amparo, de Venezuela, de Buen Consejo, de el barrio que estaba aquí en la universidad, el Blondet, y fuimos valedictorian de la clase de sexto grado, junto con un amigo Luisito, que era de la clase de Blondet, y Zaida, que hace tiempo que no la veo. Y entonces mi mamá, que vivía aquí con nosotros en Santa Rita, me quiso hacer un regalo en esa graduación por el honor, y yo le pedí un traje de Clubman de tela casimir inglesa. Y entonces había aquí cerquita una tienda de Clubman, y fuimos a la tienda, y mi mamá me dijo: mire, este niño va a ser, tiene ese honor, y yo quiero regalarle ese traje. Y el dueño le dijo, el gerente dijo: pero es que aquí esto es para adultos, no hay trajes para niños. Pero yo la voy a poner con el sastre de la 18. Y allá fuimos, y allí me fabricaron un traje a la medida, con el cual yo subí al podio en el anfiteatro de la universidad a recoger el pergamino de honor, y lo tengo por aquí. Pues lo traje porque son recuerdos importantes y que trazan esas, ¿verdad?, conexiones con esta área, con esta librería, con este barrio, con este sector, que después pues estuvimos en el liderato del movimiento estudiantil de los 70, y luego como profesor, así que hemos sido universitarios de toda la vida. Y así que la historia pues es importante, y este libro pues trata de ciertos aspectos históricos, ya hablando en materia sobre el libro y la cuestión histórica. Hablamos del colonialismo, que es verificable históricamente y que acaba de ser certificado de una manera irrefutable por la opinión del Tribunal Supremo Federal de Pueblo Sánchez del Valle, de que Puerto Rico es un territorio sin poderes soberanos, ningún poder de soberanía, es una colonia monda y lironda clásica, realmente, que digan que es territorio, pero es una colonia de Estados Unidos. Esa es una verdad incuestionable. También es una verdad incuestionable, no sujeta a refutación, pero con menor consenso, porque hay que debatirlo y hay que discutirlo. Es el carácter de la deuda pública de Puerto Rico. Nosotros planteamos que la deuda es una deuda odiosa colonial, y está sustentado también en la veracidad de los hechos. Y sobre eso tenemos que discutir y difundir las ideas para que se convierta también en un consenso nacional, igual que es consenso nacional que Puerto Rico es una colonia, que ya nadie puede discutir, ni siquiera los inmovilistas que defendieron a capa y espada la teoría del pacto del 52 pueden refutar esa verdad. En cuanto a la deuda odiosa del título del libro, pues la deuda odiosa no es una deuda porque le tengamos odio
a las deudas, aunque a nadie, por lo menos a los deudores, no nos gustan las deudas. A los acreedores les fascinan, pero a mí no me gustan las deudas, y yo creo que a nadie de los que estén aquí, a menos que haya un banquero o prestamista por aquí oculto, no nos gustan las deudas. Realmente la deuda odiosa es un concepto jurídico aceptable en el derecho anglosajón y en el derecho internacional imperativo. Es un termo fact, es una figura jurídica, y por eso el título del libro. ¿Por qué la deuda de Puerto Rico es una deuda odiosa colonial? Bueno, las deudas odiosas o las deudas injustas han sido determinadas así por la moralidad. Es decir, la humanidad pues ha evolucionado en espiral, y la moral también, en un curso de la historia. Y desde el jubileo de los hebreos religiosos, tenían unas celebraciones donde abolían las deudas, los esclavos, le daban la libertad a los esclavos y le devolvían las propiedades a las personas que habían perdido. Era una manera del pueblo hebreo unificarse. Eso ocurría cada 49 a 50 años. Y esa moralidad viene desde muchos años. En el derecho romano, los deudores respondían como garantía para las deudas con su libertad o su vida. El que no pagaba una deuda estaba frito, iba o muerto o preso. Pero con la crítica a esas relaciones injustas y el desarrollo y la evolución de la moral como fenómeno histórico, ya está proscrito el encarcelamiento por deuda, y nadie puede ser matado por una deuda. Así que en la Constitución de Lela se consagra la prohibición de que nadie puede ir preso por deuda, excepto la excepción que establece el caso de Viajes Lezana versus Saavedra, que dice que solamente en los casos de pensiones alimenticias, esa deuda, por cuestiones de política pública y alto interés, pues una persona puede ir presa hasta que pague la deuda. Es el único caso de deuda que alguien puede ir preso, pero deudas contractuales o dinerarias nadie puede ir preso. Pero eso refleja una evolución de la moralidad y su influencia sobre el derecho. Porque la moral es la savia que une todas las conductas humanas, y la religión y la economía y las profesiones, así que esa moral también hoy en día pues ha evolucionado también, y los países, las personas tienen derecho a quiebra, a irse a la quiebra cuando no pueden pagar sus deudas, porque se reconoce el derecho a la rehabilitación y a un nuevo respiro individual. Y las naciones también deben tener el derecho a acudir a procesos para el descargue de las deudas. Estados Unidos tiene un código de quiebra que le permite a las ciudades y a las corporaciones públicas descargar sus deudas. Es un procedimiento con mucho más poderes y facultades del juez de distrito que el que se ha aprobado en promesa. Así que también en el apremio y el embargo, que es la que ocurre de los acreedores, ustedes tienen el caso del hogar seguro, que le protege el hogar a un frente a un embargo. Así que esa moralidad vemos cómo va influenciando para hacer ciertas normas de derecho más justas. En el caso de las deudas públicas, ha habido muchas experiencias donde han ocurrido deudas injustas que han causado problemas detrimentales a las poblaciones. Ha habido sublevaciones de poblaciones. Hubo casos de estados en el siglo XIX en Estados Unidos que hubo sublevaciones para no pagar deudas públicas de esos estados. Hay una deuda emblemática que es una llavecita que la usamos en el libro, que es la deuda pública de Cuba
con la monarquía española al filo de la guerra hispanoamericana de 1898. Cuba le adeudaba, la economía cubana, casi algunos cientos de millones de dólares a la monarquía española, cuando Estados Unidos se expande de república a imperio en esa guerra y conquista sus colonias. Exige a la monarquía que la deuda cubana es una deuda injusta porque se utilizaron los fondos para perseguir los insurrectos cubanos y no para beneficiar al pueblo, y era una deuda odiosa colonial, y obligó a España en las negociaciones del Tratado de París a borrar esa deuda, y Cuba no pagó esa deuda bajo la doctrina de deuda odiosa. Odiosa porque es injusta, porque afecta a las poblaciones. Así que esa deuda, ese concepto evolucionó. Hay un teórico que es ruso, de origen ruso, emigró a Europa y se llama Alexander Spack y teoriza sobre la deuda odiosa, escribe, y luego el derecho internacional imperativo, es decir, el obligatorio jus cogens a las naciones, incorpora esa prohibición y expande el ámbito de las deudas odiosas. Y deudas odiosas hoy en día son aquellas que se utilizan para sufragar torturas, regímenes racistas como el apartheid, genocidios a pueblos, y la reina de todas las deudas odiosas es las deudas coloniales. Y está proscrita en tratar. Son deudas que violan los principios fundamentales de los tratados de derechos humanos, de la Carta de Derechos Humanos, que se han ido elaborando. Y entonces tenemos, en el caso de Puerto Rico, que hay una deuda pública impagable. Pero esa deuda pública, si ustedes miran una gráfica, hoy que estaba cotejando en el Nuevo Día, tienen una gráfica muy interesante de cómo esa deuda desde los 70 se convierte en una espiral estadística, prácticamente en una escalera casi vertical. Y desde los 70 hasta el 2000 la deuda subió nada más que a 24 billones de dólares. Al filo del término de Rosselló, de diciembre del 2000, la deuda estaba en 24 billones de dólares, era pagable. ¿Qué pasó? Que esa deuda se convirtió en impagable. En el 2014 ya estaba en 72 billones. Había crecido 48 billones adicionales en 14 años. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son los hechos históricos que explican que la deuda de Puerto Rico se haya convertido en una deuda odiosa e impagable por la nacionalidad puertorriqueña? Bueno, primero hubo un abandono del territorio luego de la caída del campo socialista y de la Guerra Fría, y ya entonces la política del imperio sobre el territorio cambia. Ya no es el colonialismo feliz, como dice Eduardo Lalo en la presentación de mi libro, donde hubo una época que a Puerto Rico pues le daban ciertos subsidios y migajas y ayudas para mantener la paz social y para presentar como una vitrina de democracia, y eso no hace falta. Así que lo primero que hicieron los Clinton y el gobierno de Estados Unidos fue firmar los libres tratados con América Latina. Ya el pilar de Muñoz, mercado común, se ha ido al piso. Ya todos los productos de América Latina entraban igual que entraron los de Puerto Rico, sin ningún tipo de privilegio. Posteriormente, pues en los 70, con la crisis petrolera y la crisis social que hubo, ustedes saben que se instituyó luego del colapso del proyecto de Manos a la Obra y aquellos proyectos petroquímicos fantasiosos, se aprobaron en el 76, las 936. Y una serie de medidas también que son de persecución política,
y de soborno social. Yo recuerdo que en el 1972 las becas PEL eran 2.000 y en el 74 eran 12.000. Y ahí se instituyen los cupones de alimento, el plan 8, etcétera. Se establecen una serie de mecanismos de subsidios para bajar el ímpetu social de las luchas sociales. Se establecen las 936 como nueva forma del corazón de la economía de Puerto Rico, unas exenciones al capital foráneo, y así vive el país durante varias décadas, hasta que empiezan a cuestionarse por Reagan y empiezan a tratar de vulnerarlas, pero no es hasta el 96 que se eliminan en un periodo de 10 años. ¿Cuál fue el resultado? 15.000 millones que habían en los bancos se fueron, que estaban disponibles para inversión. Se cerraron esas compañías y se perdieron cerca de 240.000 empleos. Ya entonces, al no haber ingresos, al haber una dinámica en el país de un sistema colonial donde Puerto Rico no tiene poderes de soberanía para proteger y crear riqueza, ni tiene procedimientos de quiebra, ya entonces ocurre un deterioro tal y una ausencia de ingresos recurrentes que empiezan a crear una crisis cada vez mayor. Y ya después del 2006, pues ya ha ocurrido una situación económica que empieza un éxodo enorme. Se va ya más de 500.000 puertorriqueños y se proyecta que este año la población caiga a junio casi un 8%, más de 250.000 puertorriqueños en un año. Y se proyecta que si esto sigue una colonia, la población en 32 años baje a 2 millones de Puerto Rico. Eso es lo que proyectan los economistas. Con esa baja de los recaudos de población, entonces se menoscaban las obligaciones de los fondos de retiro. Ya no hay fondos de retiro, o sea, ya no hay aportaciones a los fondos de retiro. Y los gobiernos siempre son adictos al capital en las relaciones como la de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque los gobiernos no cobran los recaudos simultáneamente. Así que necesitan financiamiento en lo que llegan los recaudos del año. Y siempre también está para las obras sociales, se sobregiran. Pero entonces cuando no están disponibles esos recaudos ni está disponible el crédito, ¿qué puede hacer entonces un gobierno? Y entonces los gobernantes empezaron a tomar prestado, ya no para obras de capital, sino para pagar gastos recurrentes de administración pública y endeudarse hasta el tuétano, utilizando una triple exención de la ley Jones, de los bonos de Puerto Rico, que son los únicos que permiten que estén exentos de el tributo estatal, municipal y federal. Así que ya eso le abre los ojos de la codicia al capital financiero para comprar bonos de Puerto Rico con esas garantías. Ocurrió un evento importante que quiero tomar pero es una hipótesis para que algún investigador que esté interesado en el tema abunde sobre ello. Y es la pregunta: ¿por qué a Puerto Rico lo sacaron del Código de Quiebras en 1984? Misteriosamente desapareció. Puerto Rico estaba, las corporaciones públicas y los municipios estaban, y tenían la misma protección que un juez federal con poderes pudiera descargar las deudas de un municipio o de unas corporaciones públicas, y lo eliminaron y se quedó en el limbo. Pero entonces 1984, pero se especula, piense que el capital financiero de las 936 ya en el 76 está establecido y se está llevando un montón de capital exento para Estados Unidos. ¿Qué van a hacer con ese excedente? ¿Dónde lo pueden invertir que tenga rendimiento aún mayor? Pues la zafra entonces se llevan dinero de aquí exento, lo exportan y vuelven con sus sucursales y lo vuelven a comprar en bonos exentos. ¿Y cuál es la exigencia? Que el deudor no se puede ir a la quiebra.
una garantía para el repago del capital financiero. Y entonces, ¿quién cabildea? Hay que investigar en los círculos del Capitolio qué senador es poderoso, porque allá había uno muy poderoso que duró 100 años. Creo que era Thurmond, de Carolina del Sur. De Carolina del Sur. Racista, porque dicen que cuando se fue a aprobar la legislación de derechos civiles en el 64, dio el discurso más largo en la historia, 24 horas corridas, para oponerse a la igualdad racial en Estados Unidos. Y ese señor estuvo todo ese tiempo, y alguna injerencia debe haber tenido en esas gestiones. Eso está por investigarse. No hemos visto un escrito donde se explique por qué a Puerto Rico lo sacaron del Código de Quiebra Federal. Por eso, cuando viene toda esta debacle, entonces tienen que hacer un Frankenstein, como la ley promesa, que es un acomodo del pez pequeño con los peces grandes, porque entonces ahí vinieron, cuando llega toda esta cuestión de que se va a acabar el Medicare, y están presionando el proyecto de Pierluisi para la sección 9 del Código de Quiebra, se hacen entonces unos cónclaves, descubren la diáspora, muchos políticos, siempre oportunistamente, porque la diáspora vale cuando gana un campeón o cuando se hace un baloncelista famoso, pero después no son iguales a los de aquí, hay discrimen. Pero entonces descubren la diáspora, empiezan a hacer cónclaves para cabildear. Y hacen un cabildeo, los hospitales y unas coaliciones dentro del Partido Demócrata, pero el capital financiero y los grandes poderes de los congresistas en Washington dijeron que no, que ni va a haber sección 9, que ni va a haber rescate financiero, y impusieron promesa. Y esa es la ley, y ese es el ente que gobierna Puerto Rico, una junta antidemocrática. Ese es el resultado de ese proceso. Ahora, ¿qué pasa con la deuda odiosa? Bueno, si la deuda odiosa es una deuda impagable, proscrita por el derecho internacional, pues es un derecho que tiene el pueblo de Puerto Rico de repudiarla y no pagarla. Ahora, ¿cuál es la tesis del libro? Vamos al proceso. Hemos hablado un poco de historia, brevemente. Vamos a hablar del proceso. El proceso, distinto a la historia, pues la historia se puede reconstruir. Aquí hay historiadores que saben que el historiador se vale de muchos métodos para tratar de ser lo más preciso posible sobre el hecho histórico. Pero aún así se escapan muchas cosas, porque aquí hay tantas cosas ocultas aquí que haya que reconstruir la historia, no es completa siempre, pero por lo menos se tiene un cuadro bastante completo. Cuando estamos hablando del proceso es hacia el futuro. Por lo tanto, se construye sobre la marcha. No sabíamos aquí cómo ustedes iban a entrar por esa puerta, ni en qué asientos se iban a sentar, o cómo yo iba a empezar este discurso, o qué palabras se van a usar. Ese es el proceso hacia el futuro, que se enfrenta al azar, y hay que entonces usar la razón para testimoniarlo, el futuro, el proceso. Por lo tanto, cuando nosotros planteamos un mecanismo en este libro para enfrentarse a la deuda pública odiosa, tenemos que tomar de perspectiva esa característica de lo que es el proceso. Nosotros hemos planteado que debido a la parcialidad de la rama ejecutiva federal, del Congreso y de las Cortes, los puertorriqueños no tienen mucho que buscar en esos foros para vindicar sus derechos. ¿Por qué? Porque hubo una época cuando Estados Unidos era una república y prevalecía lo que decía el juez Marshall en Marbury versus Madison, que where there is a wrong, there should be a remedy. Cuando hay un daño, debe haber un remedio. Porque esa era la tradición inglesa. Los siervos, cuando tenían un daño, se les garantizaba que el rey y el parlamento los compensara. Y eso se en el derecho común inglés, y eso se heredó en Estados Unidos. Después cambió cuando se dio el sufragio universal y se liberaron los esclavos. El right to petition cambió. Pero
Esa es la república. Otra cosa es la época imperial, ya contaminada con la doctrina de los casos insulares y un derecho que protege demasiado a los acreedores y a la propiedad privada. Así que los hechos, volvemos, la veracidad de los hechos históricos, corroborables hasta la saciedad. Abandono, esto es una época de abandono de la metrópolis hacia la nación puertorriqueña y hacia el territorio. 936 eliminada, no le dan alternativas al territorio, es como quitarle el suero o la comida, el suero a un paciente en coma, la comida a un preso, muerte segura, porque ese era el corazón de la actividad económica, no hay sustituto. Luego vienen entonces los tratados que les hablé y todas estas denegatorias de la sección 9. Luego vienen las opiniones de Sánchez del Valle y de la ley de quiebras criollas. 0 quiebras criollas para Puerto Rico. Y ya vemos en la crisis postciclónica 0 rescate plan Marshall para el pueblo puertorriqueño. Mucho whitefish. Préstamos que se los llevan al otro día los mismos contratistas. Es decir, es una época de abandono. Yo creo que si a Puerto Rico le correspondiera aprobarse la ciudadanía americana, hoy jamás se la darían. Se concedió por unas consideraciones donde Estados Unidos era una potencia, la principal potencia, eran las europeas, pero para docilizar, para tener un pueblo dócil. No para que fuera a la guerra, porque ya los nacionales puertorriqueños, guamenses y filipinos iban a la guerra sin tener ciudadanía americana. Esa no fue la razón, según dicen los teóricos de la ciudadanía, Benator, Meléndez y otra gente. Fue para crear un pueblo dócil como mecanismo de dominación colonial. Y por eso es entonces que es una institución con la que tenemos que trabajar, conocerla, porque esa es la cadena que nos ahoga, porque esa es la fuente de que gran parte de la población no quiera dejar al maltratante. Y entonces en una crisis el pueblo ha expresado su protesta de la mejor manera que ha podido, mudarse para Estados Unidos. No tiene luz, no tiene agua, no tiene trabajo, pues nos vamos para allá con la ciudadanía norteamericana. Pero ellos tienen un gran problema y no saben qué hacer. Le dimos la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños, incompleta bajo la ley Jones, y luego más completa porque fueron 100 proyectos los que se aprobaron, los que se sometieron desde la ley Foraker hasta la ley Jones, y luego 11 proyectos que se aprobaron para pasar de ciudadanía por naturalización a ciudadanía por nacimiento. Usually en el 40, 11, hasta entonces dar cierta ciudadanía con más garantías, pero eso también es en una época distinta. Ya hoy, cuando se escuchan voces, cuando se discuten las discusiones de estatus, empiezan voces en la burocracia a decir que la ciudadanía puertorriqueña es distinta, es estatutaria, que puede ser eliminada para crearle temor a los puertorriqueños, y que es distinta a la ciudadanía por nacimiento a la 14ª enmienda, y que es distinta. Y hay teóricos que dicen, bueno, es distinta porque mire, Juan Maribra, un ciudadano americano que renuncia a la ciudadanía, puede ir a una embajada y irse para un extranjero y la renuncia. Pero en el caso de Juan Maribra y de Alberto Lozada, trataron de renunciarla, fueron a una embajada extranjera, vinieron a Puerto Rico, y ¿qué dice el Departamento de Estado y qué dicen las Cortes Federales? Que Puerto Rico es un territorio doméstico para propósito de la renuncia de la ciudadanía. Eso es puro colonialismo. Para la reforma contributiva es territorio foráneo. Exacto. Pero para renunciar a la ciudadanía, territorio doméstico, y le negaron a Juan Maribra la renuncia a la ciudadanía. Así que viable para el sistema, somos domésticos e internacionales. Exacto. Es lo que le convenga. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso yo digo, ni los foros son judiciales, ni los foros legislativos, ni el foro ejecutivo son foros neutrales para la nación puertorriqueña para luchar en contra de la deuda. ¿Y cuál es el foro? ¿Cómo el pueblo de Puerto Rico se va a enfrentar entonces a la deuda odiosa y a la impagabilidad de la deuda? Pues nosotros hemos planteado en el libro que tiene que ser la organización política
que el problema de la deuda se resuelve como un problema político, causándole un problema geopolítico al Estados Unidos y al capital foráneo. Porque así es como se han condonado las deudas odiosas. En la guerra hispanoamericana fue un problema geopolítico. En la de Irak, cuando se presenta la doctrina de deuda odiosa en el 2003, Estados Unidos la desempolva frente a los bancos europeos, porque el gobierno de Saddam Hussein debía casi 300 millones y Estados Unidos, no, este gobierno tenemos que sea estable para poder, ¿verdad?, explotarle los recursos energéticos. No la va a pagar porque es una deuda odiosa incurrida por un dictador. Y los bancos dijeron, no, pero eso crea un precedente. Entonces dijeron, no, pues entonces no la tiene que pagar porque es insostenible, porque no la puede pagar. Pero se usó el argumento de deuda odiosa. Así que es un problema de organización política. ¿Y cuál es la organización política que estamos planteando en este libro? Bueno, el planteamiento que estamos haciendo es un planteamiento, y entonces vamos al proceso. Hemos hablado de historia. Es el procedimiento. Y insistimos en el proceso porque no hay receta para los procesos. Tenemos que tallar los procesos. Y hay que ver cómo se construye sobre las ideas. No hay que matarlas. No hay que asumir la actitud dogmática de que eso es algo nuevo, eso es un paradigma nuevo, eso es una herejía. No, vamos a ver cómo construimos sobre las ideas nuevas para ver cómo entonces las adaptamos. ¿Qué estamos nosotros planteando? Bueno, nosotros estamos planteando, distinto a la asamblea de estatus del Colegio de Abogados y a los proyectos que penden en la legislatura, ¿me avisa cuándo? Sí. A los proyectos que penden en la legislatura, nosotros estamos planteando cómo es posible que haya un proyecto que sale de la propuesta del Colegio de Abogados, que solamente una asamblea constitucional tenga 4 años de duración, $1 millón de presupuesto, y donde esté excluida la fórmula estadista. ¿No? Tiene que ser permanente mientras dure el coloniaje, porque esa es la diferencia con el plebiscito, que dura un día y no se resuelve nada. No, tienen que ser los delegados de una nación, el órgano más poderoso. Tienen que estar incluidos los puertorriqueños de la diáspora, porque nosotros somos una nación por virtud de un derecho natural que lo confiere ser ciudadanos de la nación puertorriqueña. Ahora, esa nación, esa ciudadanía natural puertorriqueña está aplastada por una ciudadanía impuesta por el derecho positivo del invasor, que es la ciudadanía norteamericana. Y entonces, lo que hace falta es fortalecer el concepto de ciudadanía natural, de manera que no haya un criterio territorial, como el que impone el Código Electoral, para que nuestros compatriotas de la diáspora no puedan votar. Y yo estoy diciendo, diáspora somos todos, porque hoy yo tengo un pie en el avión como lo tienen ustedes y sus hijos y sus nietos, y ya son 5 millones y vamos a ver más, y ya no es la garantía del derecho al voto de los que están allá, es el derecho al voto de todos nosotros y de opinar en los asuntos de nuestra patria, porque pronto podemos estar allá. Así que más vale que nos organicemos y seamos consecuentes y eliminemos el discrimen y el racismo contra los compatriotas de la diáspora, y que comprendamos que esta nación no es la misma del 98, ni del 30, ni del 50, que es una nación que ha evolucionado y que es una nación bilingüe, que hay boricuas que se piensan en español y otros que se piensan en inglés, pero que hay que trazar una raya. Y nosotros hemos planteado que como raya, como juicio histórico, el derecho a votar deben tenerlo los puertorriqueños nacidos aquí, pero que están allá, que deben ser como 1 millón, pero al mudarse pierden el derecho a opinar en su patria. Y además, los hijos de ellos, no importa dónde nazcan ni dónde vivan, que sería otro 1 millón más. Y por lo menos entonces la diáspora, que no tiene nada, por lo menos tiene derecho a votar. Y eso no se puede hacer dentro del bipartidismo ni dentro del Estado de Derecho, porque no le han hecho caso a la Asamblea Constitucional. Así que estamos planteando entonces una Asamblea Constitucional de estatus,
convocada desde la sociedad civil ante el boicot del partidismo servil, y que surja desde las bases, desde las ciudades, de los municipios, desde la diáspora, y que empiecen a organizarse asambleas de pueblo donde elijan 7 delegados, por poner un ejemplo, en cada municipio, en cada ciudad, y que como 500 delegados nos reunamos en una asamblea preparatoria con una declaración de propósitos, con las reglas del juego, para convocar un congreso para la descolonización, que a su vez convoque elecciones para una asamblea de delegados del estatus y reclamar la deuda. Así que está la cuestión de la asamblea ligada con la cuestión económica de la deuda, que también se distingue de la propuesta del Colegio de Abogados. Ahora, ¿dónde está la cuestión un poco herética, verdad, de este planteamiento o el cambio de paradigma? Bueno, pues hay paradigmas que en una época no sirven. Los judíos, cuando Israel el Estado sionista lo impuso a la comunidad internacional, fruto de las emigraciones y de los sufrimientos de los judíos, porque aquí tenemos que tener una actitud también no xenofóbica. Hay que distinguir el sionismo del pueblo judío. Con el pueblo judío hay gente progresista y de izquierda, y dentro de Israel también. Pero el paradigma de los palestinos era destruir el Estado de Israel, y el paradigma de los israelíes era destruir, de los sionistas, destruir el Estado palestino. Pero surgen tendencias nuevas que dicen hay que crear un Estado multinacional entre los palestinos y los israelitas para evitar la destrucción moral de los judíos y para evitar la muerte física de los palestinos. Y lo mismo pasó con Mandela. Antes los imperialistas decían, no, la solución es blancos al norte, en una Sudáfrica en el norte, y los negros al sur, en un estado, como hicieron y balcanizaron todos esos países que por ahí, el Congo belga o el otro, y Corea del Norte, Corea del Sur. Bueno. Y Europa. Y en Europa también, en Alemania del Este, Alemania Occidental, y Yugoslavia, etc. Pero ahora, Mandela, ¿qué hizo? Mandela, mientras estaba preso, negoció con el presidente blanco y dijo, no, esto va a ser una nación multirracial y con el voto universal para todos. Esos son los nuevos paradigmas. Nosotros tenemos que construir nuevos paradigmas. ¿Por qué? Porque tenemos que ver las instituciones y las creencias de los puertorriqueños. Si hicieran un plebiscito, ciudadanía norteamericana sí o no, ya ustedes saben cuál sería el resultado. Maribra se quedó solito en su experimento, y Lozada, porque este país, como quiera que sea, por el proceso del coloniaje, a donde ha emigrado es al norte y atesora esa ciudadanía, y tiene que buscarse la manera de que se quemen las quimeras por cabeza propia, y tenemos que buscar mecanismos. Nosotros, el independentismo, somos una minoría, cada vez menos. De un 4 en las elecciones del 2012 bajamos a un 2% electoralmente en el 2016. Así que tenemos que buscar la manera cómo nos comunicamos, cómo hacemos un lenguaje que podamos hablarle a nuestro pueblo, porque no podemos estar diciéndole bruto y después escúchame, porque entonces ahí la gente cieja. No, si nosotros hacemos un proceso donde le hablemos a todos los puertorriqueños, entonces aprendemos a comunicarnos entre todos y podemos unificar el país. Así que estamos planteando un congreso que incluya como fórmulas descolonizadoras a la estadidad, cuando está el paradigma de que la estadidad es la culminación del coloniaje, pues como en esta época tenemos que hacer una excepción para que los estadistas estén en las fórmulas descolonizadoras, los independentistas y los libres asociacionistas, y excluido la fórmula colonial, porque es un contrasentido que es un proceso descolonizador esté la colonia. Porque entonces no vamos a descolonizar. Se descoloniza. Así que con esas palabras de lo que dice el libro, pues los dejo y estoy abierto a preguntas y comentarios.